Vamos entonces al libro de Lucas, el libro de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 30 en delante, 25 en delante. Yo tengo aquí la nueva traducción viviente, pero no la voy a leer en la nueva traducción, sino vamos a la Reina Valera, ¿verdad? San Lucas capítulo 10, versículo 25. ¿Lo tienen? Dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales, ¿qué dice? Le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y que dice, viéndole, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó los denarios, 2 denarios, y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El domingo pasado hablábamos del río de Dios. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos vinieron el domingo y estuvieron conectados? Hablábamos de ese río que fluye desde la presencia de Dios. Un río que transforma, un río que trae vida, un río que, decíamos, trae vitalidad espiritual a nuestros corazones. Este río de Dios es el que, decíamos el domingo pasado, necesitamos que fluya en nuestras vidas. Decíamos, déjalo que fluya en nosotros. Y hoy quiero hablar sobre algo parecido, diríamos algo que complementa esto. Y se trata de ser bautizados o ser zambullidos, por así decirlo, en el río del amor de Dios. En Romanos capítulo 5, verso 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, no viene solamente con el fin de darnos poder o no viene solamente con el fin de darnos la salvación o la regeneración en nuestras vidas, sino que nos llena de ese amor del Señor. Y es interesante en este pasaje que acabamos de leer de este hombre que vino a Jesús. Dice la Biblia que él era un intérprete de la ley, en otras palabras, un experto en las cuestiones religiosas, un experto en cuanto a la ley de Dios, experto en lo que el Antiguo Testamento, la ley, los profetas allí decían. Un hombre que estaba capacitado, diríamos, intelectualmente para interpretar o para explicar la ley de Dios al pueblo. Pero vino, dice allí, con una pregunta tentadora, una pregunta allí con segunda, por así decirlo, para ponerlo en cierta prueba a Jesús. Y le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios? Y Jesús, de manera tan sencilla, le dice: pues mira, tú necesitas mirar o recordar lo que tú ya sabes en las Escrituras. Tú necesitas
saber o recordar qué es lo que dice. Dice, ¿qué es lo que dice la Escritura? Y él dice, amarás al Señor tu Dios, y digamos juntos, con todo tu corazón, con toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, la salvación o la vida cristiana se resume en el amor. Se resume en amor. Ahora, este hombre que viene a Jesús, este hombre que llegó a Jesús, llegó necesitado, y no llegó necesitado quizás como muchas de las personas llegaban enfermas, necesitados de una sanidad, o gente que venía quizás con problemas físicos y necesitaban un toque del Señor. Este hombre vino necesitado de ser bautizado en el amor de Dios. Y yo creo que esta es una gran necesidad que como iglesia, como gente, necesitamos ser bautizados en ese río del amor de Dios, renovados en ese amor del Señor. Este hombre dice, dio allí la respuesta correcta, pues él ya lo sabía, eran cosas sabidas para él. Era sabido lo que la Biblia decía, lo que la ley manifestaba. El propio Jesús había dicho que en esos dos mandamientos, en el amar al Señor y amor al prójimo, en eso se resumía toda la ley, en eso se resume lo que es un verdadero seguidor del Señor. Ellos ya conocían esto. Pero dice la Escritura, él queriendo justificarse, preguntó y dice, ¿pero y quién es mi prójimo? No sabemos porque allí está muy reducido, vamos a decir, resumido lo que probablemente fue esta conversación, ¿verdad? Pero hubo algo que confrontó a este hombre, algo que le hizo notar que una cosa era lo que él sabía, una cosa era lo que él conocía claro. Una cosa era decir que amaba a Dios, una cosa era decir amar al prójimo y otra cosa eran sus hechos. Sus actos, en otras palabras, no iban acorde a lo que allí la palabra de Dios decía y era claro. Y yo creo que esto no deja de ser un problema actual. Esto no es un problema solamente de otro tiempo, sigue siendo un tiempo presente, que muchas veces conocemos la palabra de Dios, sabemos del amor de Dios, sabemos en qué consiste el seguir al Señor y como siempre podemos decir que consiste en amar a Dios, en expresar todo nuestro corazón hacia Dios y en amar al prójimo, pero cuando vamos a los hechos, allí hay tanto que decir, tanto que desear. Y creo que como nunca, igual que este hombre, la iglesia del Señor y nosotros necesitamos ser llenados, necesitamos ser bautizados en ese río del amor que cambia las cosas. ¿Por qué es tan importante ser bautizado en ese río de Dios? ¿Por qué necesitamos sumergirnos en ese río de Dios? ¿Por qué necesitamos sumergirnos, bautizarnos en ese amor de Dios? Primeramente, cuando somos bautizados en el amor de Dios, nuestras necesidades más profundas son atendidas. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Cuando somos bautizados en ese río de Dios, nuestras necesidades más profundas son atendidas. Jesús manifestó estas verdades, estos principios que quiero compartir con ustedes. La podemos sacar y la podemos entender de esta historia que Jesús allí relata. Dice, un hombre salió de Jerusalén a Jericó y fue atacado, dice, por ladrones que lo despojaron, en otras versiones lo dice, lo lastimaron y le robaron la ropa y lo dejaron desnudo y medio muerto. Y esto de alguna manera refleja la realidad de lo que el mundo hoy por hoy hace en el ser humano. Vivimos una sociedad que se derrumba, vivimos en una sociedad y llegamos de una sociedad lastimados, heridos y quizás muchos de los que hoy
están aquí presentes o quizás personas que nos están escuchando han sido víctimas en este mundo. ¿Quiénes de los que estamos aquí podríamos decir, el mundo a mí nunca me hizo mal? Yo creo que todos de alguna manera hemos sido golpeados, hemos sido tratados severamente y vamos a decir despiadadamente por la circunstancia de la vida. Quizás, como digo, aún hay personas hoy aquí que despiadadamente han sido tratados, han sido golpeados, han sido heridos, han sido despojados de aquellas cosas básicas del vivir, de todo lo que usted necesita para una vida feliz, una vida agradable, una vida completa. Pero dice la Escritura que el Dios de este mundo, Satanás, el diablo, ha venido para matar, hurtar y destruir, robar del corazón del ser humano todo aquello bueno y positivo. Vivimos en una sociedad donde lo normal es lo que en otro tiempo era normal, ¿verdad? Como que nos vamos acostumbrando a acomodarnos, por así decirlo, a esta nueva normalidad. O se nos trata de hacer aceptar estos cambios, estos trastornos como cosas normales en nuestras vidas. Pero y no estoy hablando solamente de la pandemia, estoy hablando de los tantos cambios que hoy por hoy han sido realizados o cambios que ha sufrido la sociedad y embates severos que ha tenido contra la familia, contra el individuo, contra aquel que transita en este mundo. Pues como dice la Biblia, el Dios de este mundo, Satanás, el diablo, ha venido para matar, hurtar y destruir. Pero dice Jesucristo, dijo, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! Nuestro Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Cuando el río de Dios fluye en nuestra vida, lo primero que trae a nuestro corazón es sanidad y restauración. Y quiero decirte en esta mañana, si hay alguien que ha de ministrar restauración a tu corazón, no es el mundo, no es la religión, sino es solamente Jesucristo expresando su amor y su presencia en tu vida. ¡Aleluya! Este hombre fue sanado, fue tratado, fue recogido, por allí decirle, todas sus necesidades fueron atendidas por alguien del quien menos esperaba. Del que menos allí se podía esperar, porque aquel que pasaba, el tercero que pasó fue un samaritano. Cuando hablamos de un samaritano, la Biblia dice que eran gente despreciada por los judíos. Y viceversa, samaritanos que despreciaban a los judíos porque había una gran enemistad. No voy a entrar en la historia de dónde venía, pero era una enemistad que venía de años, de siglos. Pero este hombre del que menos se esperaba recibió la atención. Y quiero decirte, quizás del que menos esperaba es de quien nosotros tenemos esperanza. Porque la Biblia dice que el hombre por causa del pecado se ha transformado en enemigo de Dios. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros vivimos en contra de la ley de Dios, dice, eso nos ha hecho enemigo de Dios. Pero la Biblia nos habla de un Dios tan grande, de un Padre tan misericordioso, que dice que aún siendo enemigos de Dios, Cristo Jesús murió por nosotros. El Señor murió por ti. El Señor dio su vida por ti. El Señor vino en rescate de tu vida y de mi vida. Y por eso podemos dar gloria a Dios, porque el Señor es nuestro Redentor. El Señor es nuestra solución. El Señor es nuestra esperanza. El Señor es el único que puede sanar las heridas más profundas y que puede atender las necesidades más profundas de tu corazón y del mío. No hay otro. Y cuando el río del amor de Dios fluye en nuestras vidas, nuestras necesidades son atendidas.
este hombre, a diferencia de los religiosos que por allí pasaban, porque qué casualidad que menciona un sacerdote y un levita, ¿verdad? Ambos figuras de los líderes religiosos, por un lado el sacerdote hebreo, ¿verdad? Como parte de aquel encargado de llevar o dirigir la adoración a Dios en el pueblo. Por otro lado un levita, un servidor, un trabajador del templo. Pero de ninguno de ellos, dice, él recibió aquella atención, sino que recibe de este desconocido. Recibe de este que no había ninguna probabilidad porque eran enemigos, pero el amor tan grande expresado en este samaritano fue tan intenso su amor que dice no pasó de largo, sino se acercó a él y vendó sus heridas, lo puso sobre su cabalgadura, lo lleva a un lugar, a un mesón, a un lugar de atención. Allí se queda con él, lo cuida el tiempo que tuvo disponible. Y antes de irse, dice, pagó y le deja al mesonero 2 denarios diciendo, mira, todo lo que necesites para atendérmelo, pues aquí no escatimes gastos, pues aquí está mi provisión, yo te lo dejo para que lo atiendas y si todavía gastas más que esto, pues gasta tranquilo porque ni bien regrese te lo pagaré. Y esto nos habla del gran amor del Señor. El gran amor del Señor es tan grande que nos ha dado toda la provisión que nosotros necesitábamos, todo lo que tú necesitas para tener una vida de victoria, todo lo que tú necesitas para tener una vida feliz, una vida llena, una vida plena, está en Jesucristo, está en el amor de Dios expresado allí en la cruz. Cuando Él muere, allí está la máxima expresión de amor, que es mucho más que religión. Es sencillamente esa gran expresión del amor de Dios y la gran provisión de Dios para tu vida. Decirle que tenés al lado, hay provisión de Dios para nosotros, mi hermano. Aleluya. Hay provisión de Dios. Cuando el bautismo o cuando somos sumergidos en ese amor de Dios, las más profundas necesidades de nuestro ser son atendidas. Y muchas personas quizás en esta mañana han llegado a este lugar heridos, lastimados. Este hombre no solamente había llegado allí lastimado por el mundo, lastimado por ladrones, sino que también lamentablemente estaría allí dolido de ver de que los que podían hacer algo por él, de los que en realidad deberían hacer algo por él, pasaron de largo. Y muchas personas hoy por hoy llegan a la iglesia y hay tantas personas dolidas porque no solamente han sufrido en el mundo, sino han sufrido aún dentro de la iglesia. Han sufrido aún dentro, en el trato con el liderazgo dentro de la congregación. Y por diferentes motivos allí han sido discriminados, por diferentes motivos han sido lastimados. Pero quiero decirte, no importa cuál haya sido tu experiencia, no importa cuál haya sido tu vivencia, hay un río que fluye, hay un río de amor, hay un río de la presencia del Señor que es para ti. Hay alguien que te ha amado, hay alguien que te sigue amando, es Jesucristo. Y cuando ese río fluye en ti y tú te metes en ese río, hay sanidad, hay liberación, hay provisión, hay algo nuevo para tu vida. ¡Aleluya! Porque el río de Dios, como dice, es un río de amor, es un río que suple y las más profundas necesidades de nuestra vida. Pero el río de Dios también, cuando Él viene a nuestros corazones, cuando el amor de Dios es derramado en nuestra vida, también nuestra fe cobra vida. Diga conmigo, nuestra fe cobra vida. Realmente admiro a los fariseos, admiro a los sacerdotes, admiro a los levitas. Cuando leo en la Biblia y miro su devoción hacia el servicio, cuando veo de muchos de ellos, ¿verdad?, que eran tan fieles a su trabajo y a su misión,
gente tremendamente cuidadosa, como dice, de la ley de Moisés, gente que allí estaban para incentivar al pueblo, dice, a la adoración. Pero quedo choqueado, no sé usted, quizás también, cuando en esta historia Jesús menciona que, mire usted, por casualidad un sacerdote cruzaba por aquel camino. Y dice la Nueva Traducción Viviente, viendo a este hombre, en lugar de atenderlo, dice, se cruza al otro lado del camino y sigue de largo, viéndolo. Me llama poderosamente y me desconcierta cuando veo a un levita, un servidor del templo, alguien que estaba para el servicio al Señor y a la gente y al pueblo de Dios, que viéndolo también se da hacia un costado y sigue de largo. Y uno puede decir, ¿de qué sirve toda esta religión? ¿De qué sirve toda esta religiosidad? ¿De qué sirve todo este servicio que ellos hacían si carecían de lo más importante, y es el amor del Señor? Y quiero decirte que solamente el río del amor de Dios es lo que da vida a tu fe y a mi fe. Pablo decía, podría yo dar todos mis bienes a los pobres, podría hacer de todo en favor del ser humano, pero si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. Sueno a hueco. Decirle al que tenés al lado, no seas hueco. ¿Cuántas veces nuestra fe suena hueca? Jesús dijo que vuestras palabras sean sazonadas con sal. ¿Qué estaba diciendo Jesús? No se trata solamente de lo que decimos, no se trata solamente de lo que hacemos. Podemos hacer un buen servicio, podemos hacer buenas cosas, pero lo que realmente cambia, lo que realmente da vida a lo que haces es ese amor de la presencia que solamente lo trae ese río de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cuántos de los que están aquí les gusta cocinar? A ver, levante la mano, ¿cuántos son buenos cocineros? A ver, levante la mano, ¿quiénes son cocineros aquí? ¿Qué les gusta la cocina? Después me dejan la dirección que los voy a visitar, ¿no? Qué lindo es comer rico. A ver, levante la mano los que les gustan comer rico. Mire cómo cambia el número, ¿no? Y algunos, aunque no levanten la mano, yo con mirarlos ya sé que les gusta comer rico, ¿verdad? No voy a decir por qué, ¿no? Pero qué lindo es comer una comida bien hecha, ¿sí o no? Qué lindo es cuando usted puede cocinar y utilizar todos los ingredientes. Cuando usted tiene todos los elementos, ¿verdad? Hay varias comidas criollas, uruguayas, que nos encanta, ¿verdad? Ya recuerdo cuando estábamos en un campamento de exploradores del rey en Uruguay, en la ciudad de Río Branco, y alguien cocinó que era mi cocinero favorito. Yo cuando sabía que este hermano cocinaba, este hermano ahora partió con el Señor ya hace unos años, el hermano Acuña, Osmar Acuña, y él cocinaba pero delicioso en los campamentos. Una de las cosas más lindas del campamento era la buena comida que hacía Osmar. Y recuerdo que habíamos trabajado todo el día armando nuestras carpas, preparando el lugar del campamento, y Acuña junto con su equipo comenzaron a preparar un ensopado delicioso a puro fuego. Es como una sopa donde, bueno, había toda clase de verduras, carnes y aquello se podía sentir en el aire, el aroma, y nos daba más hambre todavía, ¿no? De solamente sentir el aroma. Pero recuerdo cuando nos sentamos a comer,
Se había olvidado de poner sal. No que se había olvidado, no había sal. Se habían olvidado de todo lo que hicieron en la lista de los ingredientes. Se olvidaron de la sal. ¿Cuántos de los que están aquí les encanta comer comida sin sazón? Usted puede tener los mejores elementos. Usted puede tener todos los elementos, todos los ingredientes. Puede tener la carne de primera, la verdura de primera calidad. Pero si le falta la sazón, si le falta la sal, le falta el elemento que realza el sabor, no es lo mismo. Son las mismas cosas, los mismos elementos, pero falta la sazón. Y así es nuestra vida. Podemos ser excelentes servidores, podemos ser gente muy dispuesta, podemos tener facultades maravillosas, podemos ser elementos fantásticos en las manos del Señor, podemos conocer la palabra de principio a fin, podemos elaborar mensajes maravillosos, muy bien expuestos, muy bien presentados, podemos hacer tantas cosas interesantes y muy buenas que son de excelente calidad, pero si carecemos de ese amor del Señor, si todo eso que hacemos no fluye, no resulta de ese amor, nuestras palabras, nuestra acción no están sazonadas con el amor del Señor, todo esto resulta sin sabor, resulta sin sentido. Y son las mismas palabras. Yo siempre recuerdo las palabras del pastor David Wilkerson cuando le habló a Nicky Cruz, aquel pandillero que era el terror de todo Nueva York, el tiempo de aquellas, de las selvas de cemento, como decían en el Central Park, ¿verdad? Aquellas pandillas que funcionaban y era el terror de la ciudad. Y el jefe de los Mau Mau, la obra evangelista hermano Nicky Cruz, en ese tiempo dice, como jefe de las pandillas, se encuentra con el pastor David Wilkerson y él simplemente le dijo 3 palabras: Jesús te ama. Y este hombre fue tocado por esas 3 palabras. ¿Cuántos de nosotros podemos pronunciar las mismas palabras? Yo creo que son palabras tan sencillas, cualquiera la puede producir, cualquiera lo puede pronunciar, pero hay una diferencia simplemente pronunciarla a cuando esas palabras van acompañadas de ese amor tan intenso. Y este hombre volvió a decirle: Jesús te ama, y este muchacho comienza a llorar y no queriendo hacerlo dice: si me vuelves a decir eso, yo te sacó una navaja, dice: yo te corto en 1000 pedazos. Y este pastor le dijo: aunque tú me cortes en 1000 pedazos, cada pedacito mío te seguirá diciendo Jesús te ama. Y fue tan tremendo esto que este hombre volvió a su casa y lloró toda la noche, y a partir de allí él se convierte al Señor y entrega las armas, y es un testimonio tan extraordinario de lo que Dios comenzó a hacer simplemente por las palabras del Evangelio dichos con amor. No se trata solamente de predicar el Evangelio. Muchas veces la iglesia ha pensado que su única misión es predicar el Evangelio y hablar del Evangelio. Pero quiero decirte que predicar el Evangelio, hablar del Evangelio, no es solamente repetir frases conocidas de la palabra de Dios. No se trata de mensajes muy bien armados, muy bien presentados, sino que sobre todas las cosas se trata de la transmisión de ese amor de Dios que ha invadido nuestro corazón, que ha llenado nuestra alma. Y cuando tu alma es llenada de ese amor de Dios, cuando la presencia de ese Dios, cuando el río de Dios llega, cuando el río de Dios fluye, hay un amor, hay una pasión, hay algo que da sazón a tu vida, y cualquiera pueda notar que tu fe, tu profesión de fe es tan distinta. No es una religión vaga, no es una religión muerta, sino una religión poderosa.
Una fe viva, una fe que transforma, una fe que puede sentir con el corazón de aquel necesitado. Lamentablemente vivimos en tiempos donde muchas veces la iglesia ha puesto el servicio, lo que hacemos, los planes, las actividades por delante de las personas. Cuando, como siempre digo a los líderes en nuestra congregación, todo lo que hacemos, no tenemos a la gente para hacer actividades, sino que hacemos actividades y todo lo que hacemos es por la gente. Si lo que hacemos va a dañar a alguien, si lo que hacemos va a ser para distanciar a alguien, no lo vamos a hacer. Lo que lo hacemos es con el fin de que las almas puedan venir y experimentar el amor de Dios que ha llenado nuestros corazones. ¡Aleluya! La obra de Dios no se trata de activismo, no se trata de actividades. Esta pandemia lo que ha hecho es cortar un sinfín de cosas que se hacían. ¿Cuántas cosas se han dejado de hacer? ¿Cuántas iglesias hoy por hoy han dejado de reunirse? ¿Cuántos templos se están cerrando? ¿Cuántas cosas, cuántas iglesias como nosotros mismos que teníamos tantas actividades no tenemos la oportunidad de seguir haciendo las mismas de muchas de las oportunidades que hacíamos? Y es cierto, las actividades quizás no las podamos hacer. Un montón de cosas que hacíamos hoy por hoy no las podemos hacer, pero seguir amando al perdido, amar los unos por los otros, todavía podemos hacer. Y nada podrá impedir que tú y yo podamos amar al Señor y a nuestros semejantes. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que da vida. Eso es lo que da vida a nuestra fe. ¿De qué sirve reunirnos los domingos? ¿De qué sirve conectarnos a internet? ¿De qué sirve estar todos aquí juntos cantando y disfrutando buena música si no está ese amor de Dios sobre nuestros corazones? Pero qué bueno que el amor de Dios ha sido prometido. El amor de Dios fluye en nuestras vidas y eso da sentido, da sazón. Aleluya. Y cuando Dios quiera que cuando aquellos que viven contigo, que caminan contigo, vean tu vida, puedan sentir y poder saborear de un verdadero creyente, de una verdadera mujer o un verdadero hombre de Dios. Qué lindo cuando usted se sienta a la mesa y la comida huele bien. Pero más lindo todavía, cuando usted la puede poner en su boca y aquello está a punto. Aquello está exacto. Ni demasiado ni de menos, lo justo, lo exacto. Usted dice, wow, qué sabor tiene esta comida. Como buen uruguayo, una de las cosas que nos ha costado aquí es conseguir buena carne, ¿verdad? Los uruguayos nos encanta el asado a las brasas y esto es una forma de decirlo porque en realidad nos gusta la carne de todas maneras, no es solamente a las brasas. Nos encanta la comida tiene que tener carne y no estamos hablando de un huesito, un pedacito, estamos hablando, se calcula que cada uruguayo puede comer y lo lógico en la tradición es que el uruguayo pueda comer 1 libra de carne por día, carne de vaca, ¿no? Alguno dice, ¡qué horror! Nos encanta comer carne. Y el gran problema era encontrar buenas carnes, ¿no? Y hace unos días atrás, por pura casualidad, puse un lugar buscando una carnicería y el GPS me tiró en un lugar en el medio del campo. Y empecé a andar y digo, ¿y dónde estará esta carnicería? Y terminé en una granja, en un lugar de Amish, ¿no? Vivo en la zona donde está lleno de Amish. Y fui a dar ese lugar y mi esposa dice, salgamos de aquí que nos van a sacar, nos van a correr de aquí, estamos en una propiedad privada. Y ya contestábamos para salir, vemos un cartelito pequeñito que decía, no recuerdo bien, pero algo así como que se vendía carne. Y digo, ¿viste? Aquí es. Y no quiere usted saber qué clase de carne podemos comprar ahí, ¿eh? Se la recomiendo. Algunos dirían, no voy a hacer todos esos kilómetros para buscar carne. Pero si aquí hay un argentino y un uruguayo que le gusta la carne, puedo decirle, ahí se compra excelente carne. Hermano,
José allí me hace así, ¿no? Como buen argentino. Estamos disputando entre los argentinos. Alguien me preguntó, ¿cuál es el mejor asado, el uruguayo o el argentino? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre el asado uruguayo y el argentino? Y yo le digo, el uruguayo, la diferencia es que el uruguayo es mejor. No tengo nada contra el hermano José, pero el hermano José me dice así, no, el argentino es mejor, ¿verdad? Ahí estamos en lo que no hemos podido ponernos de acuerdo en esto. Pero mire, qué rica carne. Pero si no le ponemos sal, no sabe a nada. Pero qué lindo es cuando tiene ese sazón. Qué lindo es poder comer algo genuino, poder comer algo rico, poder comer un producto fresco, un producto recién cosechado y con ese toquecito exacto de sazón. ¿Cómo lo disfrutamos? Mi querido hermano, la misma manera es un creyente verdadero, genuino, que ama a Dios de todo corazón, pero que el amor de Dios allí lo invade. Hay un sabor incomparable. Porque como decíamos, el bautismo en el amor del Señor, cuando somos bautizados en el amor del Señor, no solamente nuestras necesidades más profundas son atendidas, sino que también nuestra fe cobra vida. Y hay algo más, cuando somos bautizados, llenados, sumergidos en ese río de Dios, nuestro servicio se hace relevante. Diga conmigo, relevante. ¿Sabe lo que es algo relevante? Algo que supera lo demás, algo superior, ¿verdad? Y que llena las expectativas, ¿verdad? Algo exacto, algo justo. ¿Cuántos de los que están aquí han leído la historia de Marta y María en la Biblia? ¿Verdad que sí? Si yo le pregunto en esta mañana cuál era la característica de Marta, ¿qué me diría usted? Afanada, dice la hermana, pero afanada haciendo ¿qué? Sirviendo. No encuentro otra mujer en la Biblia que la presente, que sea presentada sirviendo a Jesús como la servía Marta, perdón. Cada vez que Jesús entraba en la casa, Marta estaba allí para servirle. Y dudo que el servicio de Marta no fuera un servicio eficiente. Yo creo que Marta debería ser una muy buena limpiadora en la casa. Creo que Marta debería ser una muy buena cocinera. Si pudiera conseguir una Marta para tener en la casa, yo creo que cada uno de ustedes le encantaría tener una Marta que sirviera como servía Marta. Valga la redundancia. Marta es una excelente servidora, muy capacitada. Y no solamente excelente y capacitada, sino comprometida. Y miren, mis queridos hermanos, qué difícil muchas veces es encontrar personas comprometidas en el servicio del Señor. Pero gloria a Dios por los que están. Gloria a Dios, y deseamos y anhelamos tener gente comprometida sirviendo al Señor. Marta era espectacular. Pero hay un servicio que Marta no lo pudo hacer. Hubo un servicio que solo María, con el gran amor en el cual ella había sido sumergida, bautizada, solo María lo pudo hacer. Y fue ungir a Jesús para el sepulcro. La Biblia dice que estando allí reunidos en Betania, entró María y con un frasco de perfume muy caro que cualquiera pensaría dos veces antes. ¿Cuántos echaron perfume antes de venir hoy? Antes de seguir. ¿Verdad que sí? Todos nos ponemos perfume, ¿verdad? Aún en la transmisión online. Hace un tiempo atrás, cuando estábamos en plena transmisión online, yo venía al espejo y me ponía mucho perfume. Mi esposa me decía, ¿para qué tanto perfume? No hay nadie en la iglesia, ¿no?
¿Cuánto les gustan los perfumes, verdad? Nos ponemos perfumes. Pero ¿cómo, si usted tiene un perfume caro, cómo lo usa usted? Usted no se lava la cara en perfume, ¿verdad que no? Aquí viene el spray, ¿no? Pss, 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 pss. Y alguno de allá le grita, ¡basta! No tanto, muy caro. María no era de esas. María dice, llegó con aquel frasco de perfume, 1 libra. Estamos hablando que, no sé bien los cálculos, pero era cerca de medio litro de perfume de nardo carísimo. Y, perdón. Ese era el más caro de todos, es decir, si usted conoce algún perfume caro, este era más caro que ese que usted conoce. Era el más caro de todos y llegó y lo volcó entero sobre el cuerpo de Jesús. Inexplicable. Todos quedaron sorprendidos. Dice que la casa se llenó de ese perfume y muchos allí reclamaban y decían, el caso de Judas, ¿no? Que decía, ¡qué desperdicio! Lo que está haciendo, qué extravagancia. Habría sido necesario tanto. Pero lo que movía a María era el amor. Ese amor del río de Dios. Ese amor de Cristo que había llenado su corazón, que hacía que no escatimara lo que ella hacía, pero lo más importante, que hizo relevante su servicio. Había una obra para hacer. Habían muchas cosas que se podían hacer. Marta la estaba haciendo, pero había una que era la más relevante en ese momento. Había un servicio para ese tiempo. Había un servicio para esa generación. Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba allí presente y tenía que ir a la cruz y se tenía que cumplir una profecía que había sido proclamada años y años y años y siglos atrás, de que el Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario, tenía que morir y había alguien tenía que ungirlo porque él era el rey. ¿Quién lo pudo hacer? Solo María. La Biblia nos habla de David. Un rey dice, y David sirvió a su generación. Decile que tenés al lado, estamos para servir a nuestra generación. Y quiero decirle, no son los mismos tiempos bíblicos, no son los mismos tiempos en que Cristo tuvo que ir a la cruz. Jesucristo ya fue a la cruz, Jesucristo ya resucitó, pero de la misma manera en cada generación Dios ha puesto a su iglesia para que sirva a su generación y para que sea relevante. Diga conmigo, una iglesia relevante, no una iglesia muerta. No un servicio muerto, sino un servicio que sea relevante, un servicio que cumpla con el plan y el propósito, con lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Diga conmigo, Dios quiere hacer algo ahora. Hay algo que Dios quiere hacer, hay algo que está en los planes de Dios para este tiempo y eres tú y yo las herramientas en las cuales Dios quiere utilizar, pero tu servicio y mi servicio no va a ser relevante. Podemos hacer muchos servicios, podemos hacer muchas cosas que pueden estar muy bien y necesarias, pero una cosa es lo que tú puedes hacer, otra cosa es hacerlo relevante, lo que va a cambiar, lo que va a marcar la historia, lo que va a marcar este tiempo, la obra precisa y exacta de Dios. No sé si me explico. Y lo que va a cambiar, lo que va a hacer que tu servicio y mi servicio sea relevante es que lo hagas lleno del amor del Señor. Se resume simplemente en eso, esa sazón, el amor de Dios. Y cabe en esta mañana, ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos de ese amor del Señor? ¿Cuánto en esta mañana sentimos en nuestro corazón que el amor de Dios tiene que fluir en nosotros? Yo creo que muchos. Y yo quiero
pedirte que nos pongamos de pie por unos momentos. Aleluya. Hay personas aquí y hay personas también que nos están escuchando, que están heridas, lastimadas, que necesitan ser vendadas, necesitan ser sanadas, necesitan ser tratadas. Y van a ser tratadas solamente si tenemos ese río del amor del Señor. El samaritano no era sacerdote, no servía en el templo, pero tenía algo que ni el sacerdote ni el levita tenía. Tenía el amor del Señor, tenía amor. Y ese amor lo facultó, lo puso en el momento justo, porque él también tenía vino, él también tenía aceite, y con esas vendas, ese vino, ese aceite, esa cabalgadura que tenía, fue suficiente para ministrar a alguien que estaba necesitado.